que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El Zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Saben qué estuve pensando? Nos tenía que pasar esto que nos está pasando, que nos quitan derechos todos los días para darnos cuenta cuántos derechos teníamos. Hoy, por ejemplo, veo una lista enorme de programas de... Iba a decir beneficencia, pero beneficencia es una palabra que ha sido bastardeada, porque beneficencia tiene, en cierto modo, hacer el bien. Y ustedes saben que en nuestro país, a los chicos institucionalizados, que cuando cumple, ¿y qué quiere decir? Es un niño que vive en un instituto porque no tiene un grupo familiar que lo contenga. Lo puede haber perdido por 1000 causas, pero la verdad es que es un niño, una niña que están solos, solas, soles. Entonces, cuando salen a los 18 años, ya se consideran que son mayores de edad y no pueden permanecer para dejarle a alguien más pequeño que necesita ingresar.
Entonces había programas, becas, para ayudarlo a enfrentar este mundo que generalmente es hostil, sobre todo con las personas más vulneradas. Como este programa, había infinitos programas, desde el tema de los comedores populares, el tema de los programas para las mujeres víctimas de violencia, de ayudarlas con alguna suma que les permita independizarse económicamente, a que fuera... Es infinita la cantidad de cosas que se hacían, a pesar de todas las falencias que pudo tener el gobierno, pero había contención, había una filosofía que a lo mejor no se cumplía, de cuidado del otro y de la otra. Y resulta que todo esto se suprime. Y yo digo, ojalá que nos demos cuenta, que nos sirva para darnos cuenta que nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, con todas las falencias, porque está constituido por personas, por seres, mujeres, hombres, humanos, que somos falibles. No todos somos perfectos, la mayoría no. Y como toda obra humana, a veces se realiza muy bien, pero ¿qué hay que hacer cuando falla? Corregirla, denunciarla, pero no cortarla, no suprimirla de cuajo. ¿Es válido que los niños se sigan muriendo de hambre en nuestro país o estén ahí esperando, como dice alguien, que prefiero no nombrarlo? No se van a morir de hambre, algo van a hacer para no morirse de hambre. ¿Qué es el Estado? El Estado es esa entidad a la que podemos recurrir cuando nuestras fuerzas no dan más, cuando estoy enfermo y no puedo pagar la prepaga y tengo que un hospital que me va a recibir, que si no funciona bien tengo que tratar de que funcione mejor, no decir no sirve. ¿Y qué es lo que sirve? Pagar con algo que no tengo una prepaga, que si no la pago, si no la compro, no la puedo usar. Entonces, en este mundo tenemos también que recordarle a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que votaron esta aventura que más se parece a una tragedia, porque la aventura tiene algo de tentador, hacer algo nuevo, ver algo nuevo, pero ojo, manejar un país, está en juego la salud, la vida, el goce, el disfrute, los derechos, a los cuales nuestro país se comprometió hace mucho y ahora se están violando todos los días. Abrimos el diario, prendemos la radio y nos escuchamos algo más. Ya los derechos de las mujeres no existen. Ya todo, pero los tratados, lo que avanzó el mundo, eso no pasa prácticamente en otro país. La Argentina, que era un ejemplo para el mundo, se está convirtiendo en un ejemplo del mundo al revés, donde todos los países de América Latina ratifican los derechos humanos de las mujeres en su especialidad, y la Argentina está sacando todos esos derechos. Único país que ahora en la OEA está votando para que se suprima los derechos a la salud reproductiva. ¿Saben qué ha llegado a decir una señora que hoy en día está en un cargo de ministerio? O ya ni me acuerdo porque escucho tantas barbaridades. Y lo dijo también y lo ratificó la ministra de Seguridad, que la libertad es también la libertad que tiene un padre que si quiere vender a un hijo lo venda. ¿Ustedes venderían a un hijo? ¿A ustedes les parece bien que si nacieron con un riñón o se enferman, los riñones se puedan comprar? ¿Qué hacemos los que no tienen tanta fortuna? ¿A ustedes les parece bien que a gente que se manifiesta nada más? ¿Nunca fueron a una manifestación? Yo tengo mucha edad y fui a muchas manifestaciones. Nunca vi a nadie armado en una manifestación. Sería absurdo. Usted no lleva ni el celular, a lo mejor, porque en un grupo humano por ahí se lo pueden robar. Va a ir con un arma. O que se hizo un golpe de Estado en el país por una manifestación. ¿A usted está de acuerdo con que a un señor diputado
Puede ser bueno o malo, no me importa. Pero cuando le dice a un policía, soy diputado, como toda respuesta le tienen un gas que está prohibido, un gas horrible, pimienta, que enseguida casi lo hace tirarse en el piso del dolor. ¿Usted está de acuerdo que alguien porque filma algo en una manifestación no es delito, no está prohibido? Eso es libertad. Es lo mismo que si yo puedo ser un turista, quiero ver esta manifestación, ¿por qué no puedo filmarla? Me lleven detenido, me dejen presa, roben y coman la comida que me acercan los familiares. ¿Usted está de acuerdo con esas cosas? Yo estoy segura que no. ¿Dónde vimos este tipo de cosas? Lo vimos en momentos muy duros para nuestro país, que pensamos y se habló tanto del nunca más, y desgraciadamente está volviendo. Y desgraciadamente también tenemos una justicia en la que hay algunos jueces y juezas probos y otros no tanto. Y hoy justamente, y por eso le voy a dejar la palabra a mi querida colega, para que nos cuente estos casos en cuales el pueblo, las personas, las mujeres, los hombres de la audiencia tienen que conocer, porque saben que una cosa, que nuestra Constitución habla del derecho a la vivienda, habla del derecho a la familia, una serie de cantidad de cosas así, y cuando pasa algo que es diferente, que colisiona con el derecho a la propiedad, benditos, nuestra justicia opta por el derecho a la propiedad y no por el derecho a la vivienda. La dejo a Andrea Cuellar para que nos cuente de qué vamos a hablar hoy. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bueno, como bien decías y bueno, así hacías una introducción, en este programa tratamos de visibilizar ese rol que tiene el sistema, ¿no?, de impartición de justicia, el Poder Judicial y todo ese aparato, ¿no?, burocrático de gobierno que tiene en sus manos el aplicar la norma, ¿no?, el interpretar la Constitución, los tratados internacionales y hacer justicia frente a los conflictos, ¿no?, que surgen en la vida social. Básicamente ese sería un poco el rol del Poder Judicial, y es un Poder Judicial que tiene fuertes resabios patriarcales, colonialistas, racistas, ¿no? Y eso lo venimos denunciando desde hace varios meses, años en este programa, con hechos concretos, con casos concretos. Y hoy, Nelly, tenemos un caso muy doloroso, de una profunda injusticia de una madre que es una mujer migrante boliviana, cuya hija fue asesinada, y no se sabe quién asesinó a su hija, porque ella ese día salió de su casa para ir a cobrar la asignación universal por hijo, que le permite complementar y sostenerse junto a los trabajos que ella desarrolla. Y cuando volvió a su casa, su hija encontró a su hija muerta, asesinada a puñaladas. Así que, bueno, hoy ella es la única persona que es investigada como responsable, como probable responsable, y estamos en un momento en el cual se tiene que, bueno, resolver ese juicio, se tiene que determinar la responsabilidad en los hechos, y está en comunicación con nosotras y con toda la audiencia esta mujer que es Saida Mamani, mamá de Jocelyn, niña de 10 años que fue asesinada y quedó en la impunidad su crimen, y también
Está acá María Pomacusi, del pueblo quechua y del medio de comunicación de mujeres indígenas Telesisa. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenas tardes a todas y a todos, sí, los escucho perfecto. Zaida, ¿escuchás? Hola, Zaida, ¿nos escuchas? Ahora yo las escucho, ¿eh? A María la escuchamos, Buenísimo. no sé si Zaida, ¿nos escucha, Zaida? Quizá no nos escuche, ¿verdad? Quizá no se escucha y sí, ahí conversábamos de pasar a llamada telefónica, si Bueno, no puede salir. ahora vemos de si la podemos llamar a Zaida, pero Bien. ahora ya la va a llamar el operador, pero si te parece, ¿por qué no nos vas vos contando un poco sobre este caso, estos hechos y este caso que se está siguiendo ante la justicia? Sí, nosotras y nosotros con otros colectivos y otros hermanos y compañeros que apoyan, siguen y acompañan causas o situaciones como las de Zaida, venimos acompañando porque fue la única imputada del caso. En el momento que se supo lo de Jocelyn fue apuñalada 70 veces, una niña. Hubieron muchas irregularidades alrededor de cómo investigaron el caso, de cómo se tomaron las pruebas, cómo se desarrolló en esa escena, digamos, del crimen, y a lo que llegó, a la conclusión que llegó la policía, y después que esto se tradujo en una causa y en una acusación contra Zaida, es que la única sospechosa de semejante asesinato, semejante crimen, es Zaida, la mamá. Actualmente está imputada por ese hecho. Lo que estamos pidiendo desde la red de acompañamiento a Zaida Mamani es el sobreseimiento, que se investigue el caso, que no quede en la impunidad, pero fundamentalmente también como comunicadoras, como activistas, reflexionamos alrededor de del tratamiento que le dio el juzgado número 2 a Zaida. Muchísimo maltrato, muchísimo racismo contra su condición, por ser del pueblo quechua, por ser migrante, por tener una forma de hablar que es diferente a la porteña, digamos, ¿no? Con el tono de nuestros pueblos. Sin explicarle cuáles eran los procedimientos, el acompañamiento a esa situación, sobre todo desde los gabinetes psicológicos. Entendemos que hay muchas profesionales que trabajan y ponen muchísimo de su esfuerzo para colaborar muchas veces con estas situaciones, pero también entendemos que no hay una generalidad y es profundamente necesario poder visibilizar estas situaciones para que las mujeres que atraviesan esta situación, que atravesamos estas situaciones, además de la violencia patriarcal, de la justicia, ¿no? concreta, de todo el aparato, de todo el sistema judicial, para con las mujeres de cualquier condición social, económica, tiene un plus de maltrato por racismo, ¿no? Tiene un plus ahí por racismo y por una violencia y una estigmatización, porque Zaida continúa viviendo en el mismo barrio, tiene que mirar a todos sus vecinos y vecinas y tiene que cargar con el mote, ¿no? de la asesina de su propia hija, que después no es fácil de construir. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está radicado el juicio? ¿Dónde vive Zaida? Zaida, cuando ocurrieron los hechos, ella estaba viviendo en Longchamps. El caso concreto se estaba tratando en la Fiscalía número 2 de Lomas de Zamora.
Y en principio, al principio de este homicidio, o sea, se tituló, se le imputó por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Así fue criminalizada Zaida. Y al principio la causa se estaba tratando con la fiscal Fabiola Juanatey en la UFI número 2. Pero más o menos a principio del 2022, esto en el 2021, en el 2022 pasó a la UFI número 17 a cargo del fiscal Juan Baloira. Hay algunos sospechosos, ¿no? Que es la expareja de Zaida, pero la única imputada en esto es Zaida. Bien, entonces fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo y digamos la línea de investigación que se siguió fue esa. Hasta ahora ella es la única imputada, cambió entonces de fiscal y entiendo que Zaida ya está en línea con nosotras. ¿Nos escuchas, Zaida? Sí, les escucho, sí. Buenas tardes, Zaida. Buenas tardes. Ojalá que podamos ayudar algo en esta situación que desgraciadamente es notorio. Las mujeres, y le mando un abrazo enorme a Zaida, porque tengo tanta lectura de tantos casos en los cuales, por ejemplo, casos en los cuales está probado que quien comete el delito es el padre o el compañero de la madre y fallece un niño, está probado que la madre no estaba en el lugar. Está probado que a lo mejor estaba, pero se estaba duchando. Y sin embargo, cuando no la pueden condenar por esos hechos que aparecen con toda claridad, que no puede haber participado, la condenan por abandono de persona y lo agravan siempre por el tema del vínculo. O inclusive, si la condenan también, resulta que sale más condenada la madre por el tema de agravamiento por el vínculo que aquel que realmente cometió el hecho delictuoso. Entonces es una lucha que tenemos hace décadas que la llevamos, que hemos avanzado muchísimo, que esta presunción, que en derecho penal sobre todo se dice que hay que interpretar a favor del reo. O sea, cuando la mujer es la que a lo mejor cometió el delito, hay como una liviandad en cómo se llevan las pruebas. O sea, en cambio de hablar famoso que es indubio pro reo, en la duda no hay que condenar, porque el derecho penal es la última razón de un sistema. Es lo último cuando tiene que haber pruebas concretas. Pero aquí que si hacemos un análisis de la jurisprudencia, durante décadas estamos mejorando y como muchas veces son delitos de los cuales no hay testigos, porque todos estos delitos seguramente que esta pobre niña fue seguramente violada, no sé si ese dato lo tengo o no, pero hay una hazaña, hay un otro. ¿Cómo se piensa que una persona que está en sus cabales, porque Zaida no es alguien, puede cometer una cosa tan aberrante después de, como he leído, que no tenían dinero ni para un solo boleto y por eso ella va sola a cobrar y tiene que volver caminando porque no pudo extraer los fondos y camina no sé cuántos kilómetros y llega y encuentra eso? ¿Cómo se puede pensar si no hay otras pruebas? La única prueba es que a ella no la ven llegar a la casa y entonces por 15 minutos de que no hay una evidencia de ese tipo sin otra prueba. La verdad que yo quisiera que me aclaren qué dice, cuáles son los fundamentos de la acusación. ¿Me escuchan? Sí. Zaida, ¿nos escuchás? ¿Querés compartirnos cuál es tu sentir en este momento? ¿Cómo estás atravesando esta situación? Y también decirnos cómo podemos nosotras acompañarte, además de
que se escuche acá tu voz a través de la radio, que vamos a tratar de replicar y de que, bueno, eso, de multiplicarla y de llegar con esta emisión a otros lugares. ¿Cómo podemos acompañarte? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, primeramente, bueno, muy buenas tardes para todos ustedes que están ahí. Gracias por esta entrevista. Bueno, mi nombre es Aida Mamaní Clemente y bueno, es muy doloroso. La de mi hija aún me cuesta a mí hablar, contar lo que estoy pasando, lo que me pasó, ¿no? Y bueno, en aquel momento, como yo salí el día lunes, el 7 de enero de 2019, donde yo salgo dejando a mi niña al banco, era un lunes, que hacía bastante calor, entonces pues yo me desperté a las 9 con mi niña y como estaba plena sol y entonces mi hija me dice, yo le dije vamos al banco porque no teníamos nosotros gastos, no teníamos plata para comprarnos verdura y así. Y entonces, como tenía que cobrar asignación, y acá en Lonchana, Banco Comafi, donde yo vivo, tengo que tomar un colectivo, cruzar un campo y tomar colectivo y así. Entonces, y como siempre yo salí con mi bebé al banco a comprar su asignación cada mes. Pero fue ese lunes, mi hija me dice, ma, no quiero ir porque está haciendo calor, me dice. Y yo le digo, pero vamos, y es porque yo siempre salgo con ella. Como ella es la única mi hija, entonces siempre he ido con ella, ¿no? Entonces le digo, mami, ¿estás segura que querés quedarte? Le digo, porque yo es la primera vez estaba escuchando lo que ella me decía. Entonces le digo, vamos, hija, después volvemos, vamos a comprar y así. Entonces, mami, me voy a quedar, hace calor, anda vos nomás, pero vos vas a estar nomás. Sí, voy a estar nomás. Bueno, entonces como yo tenía pequeña negocio de limpieza chiquito, entonces le dije a mi hija, no lo vas a atender porque cuando vuelva nomás vamos a atender, no lo vas a atender a nadie, le dije, no vas a abrirle la puerta. Entonces ella me dice, bueno, como mi hija es crecida, grande y ella obediente, te hacía caso cuando vos le decías, ella hacía caso. Entonces, y a pesar que a ella le gustaba atender el negocio, le gustaba atender. Entonces, por eso decía, no vas a atender. Y bueno, nos levantamos a las 9, porque como hacía calor, porque el día domingo en la noche, nosotros dormimos como a las 12 de la noche, porque como era calor, estábamos en la terraza y a esa hora, 12, 11, estuvimos. Bajamos y ya se duchó y bueno, nos acostamos y así por esa razón nos habíamos dormido esta tarde, ¿no? Y bueno, como hacía calor ya era tarde, a las 9 y yo salgo cerca a las 10, dejo preparado para ella leche así en taza preparada y yo me tomé así nomás, como no tenía gasitas así. Y bueno, y yo le digo, bueno, mamita, voy, entonces ya sabes dónde sacamos la plata, dónde hacemos fila. Ahora vengo, y así le dije, no, a mi bebé. Y entonces ella me dice, bueno, mamita, y así. Bueno, mami, no te olvides, me encargó su conito y me vas a traer su conito, mamá, no te vas a olvidar, me dice, bueno, hija, mano, y así, viste, porque ella se echó con llave de adentro, todo el portón asegurado. Ella se echó y me dice, ma, no te vas a olvidar del conito, sí, ahora vengo, y así, y bueno, yo me voy al banco, y después cuando regreso, ahí a la vuelta nomás me vino, pues, llego al cajero, tomo el colectivo, llego al cajero, y me meto a la tarjeta y no había plata, y pongo a 2 cajeras la tarjeta, y no depositaron la plata. Y yo dije, porque era 7, y yo digo, qué raro, no depositaron. Y así, bueno, entonces tuve que venirme con la bolsita que fui para comprar y vacío, me vine caminando. Y bueno, cruzo el campo, me vine caminando hasta mi casa desde el banco. Y así. Y cuando yo antes de llegar me encuentro con uno de los vecinos, que es Mauricio Flores, que es testigo, que yo me socorrí primero a él, que se dirigió
al almacén para comprar y así. Entonces él me pregunta por Rubén, por mí, me dice, mira, y hace un ratito nomás, y Rubén está, y yo digo, mira, se fue a trabajar y así no está aquí, porque hoy lunes que empezaron, y así. Toma. Ya, bueno. Toma. Ya. Y así, bueno, hablamos, no pasaron ni, no sé, un minuto, será ni un minuto, pero fue unos segundos que hablamos ahí, me doy la vuelta y me encuentro con portón abierta. No escucho ahí un ruido. No sé si me están escuchando bien porque escucho un ruido de ahí. Te escuchamos, Aida. Te escuchamos, Aida. Estabas diciendo que volviste, que abriste la puerta. No. O sea, me encontré, porque yo vivo en una esquina, entonces me doy la vuelta, me encuentro con el portón abierto. Y yo digo, pero, o sea, ¿quién vino? O sea, ¿quién entró? O sea, mi hija abrió, o sea, atendió el negocio, entro al pasillo. Entro y en el pasillo ya me vi con las gotas de sangre. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, que se lastimó, no entendía. Después tengo un patio adentro, entonces en el patio vi un montón de sangre y yo dije, ¿qué pasó? Ya en ese momento ya me sentí yo mal, o sea, no entendía que lo que estaba. Al mismo tiempo escuché el gemido de mi hija que decía, sí, y no sé, entro, estaba abierta la cocina y cuando entro, pero con mi hija lo que encontré pues tirada, todo sentada, y en ese momento yo desesperado, de dónde se cayó, estaba al lado de cocina, entre vitrinas, y yo dije, bueno, o sea, ¿dónde estaría subiendo si todo está a su alcance? Y así, en ese momento ahí, y le digo, mami, ¿qué pasó? O sea, no entendía lo que estaba. Y cuando yo la vi a ella, todo sangrantado, todo, y así, tocó a mi bebé, ¿qué pasó? Y así, mamá, y así, y nada, no me respondía, solo tenía no sé, como un sonido así, y salí mal, como desesperada, no sabía si llorar, gritar, realmente para mí ese momento verlo a mi hija, no sé, viste, no sé, a mi bebé quería abrazarle, así quería tocar, así con mi mano, lo toqué su carita y me manché con la sangre, o sea, todo estaba ensangrentado mi hija. Y yo digo, ¿qué pasó? No entendía. Salí corriendo afuera y fui al primero que le avisé a Mauricio, le digo, esa es mi hija. No sé quién entró, pero está mal, así le dije, y él entró rápido, entramos los dos, y él me dice, llamaba 911, y así yo, con mi cuerpo empezó a temblar, no podía ni siquiera apretar, y el celular, realmente yo me quedé en ese momento muy mal. Salí socorriendo a otro vecino, salí a buscar al auto, entonces los vecinos me vieron a socorrerme y entraron. Cuando yo entro, vuelvo a entrar y los vecinos estaban ahí ya llenos en la cocina. Fui a buscar a la vueltita al auto, le digo, señor, por favor, a mi bebé, no sé qué pasó, le digo, está muy mal, le dijo, así le dije yo, entonces. Y así el señor no tenía gasoil, y así. Me vuelvo y así, desesperado, y entro y estaba ahí el Mauricio, que es enfermero, tratando a ver si estaba respirando, y me dicen que está respirando lento y así. Y en ese momento no venía el 911, policía no llegaba, llamaban los vecinos y otro, yo lo marqué también del celular, de mi celular, no me acuerdo, el del celular de Mauricio, lo marqué también, así. Realmente nunca apareció policía, apareció después de una hora será, porque estaban ahí los vecinos, pero nosotros quería que yo me lo lleven al hospital, así,
en auto, pero no nada, ni ambulancia no aparecía en ese momento. Y entonces después llegaron todos policías, llegó ¿cómo se llama la ambulancia, llegaron con las ropas blancas y bueno, a mí en el patio me sacaron, el primer policía llega, me saca de la cocina cuando yo estaba al lado de mi hija arrodillado, diciendo adiós, ¿qué está pasando? No entendía yo. Me saca afuera al patio y me dice, dime qué pasó, dime quién fue, y así. Y yo dando explicaciones, y yo le digo, por favor, llévamelo al hospital. Y así, pero encerró la cocina y yo escuchaba cómo se quejaba mi hija. Yo estaba escuchando cómo estaba ese sonido. Llega la ambulancia con esa ropa blanca y así. Y cuando ellos llegan, después de 2 horas, ellos llegan y me dice, tu hija ya está muerta. Y así, en el patio otro y otro hablando. Y realmente para mí fue muy duro aquel momento, pues yo no quiero que esto se quede. Mira, le di toda mi aclaración, le di las personas sospechosas, todo, que vino ese domingo, que me dijeron de mi expareja, le di todo y así. Pero y aún así todo, su propia mano, y a mí me imputaron en 2021. Y yo ni siquiera entendía qué era eso. A mí me decían solo era para descartar a los sospechosos, y yo como mamá yendo a fiscalía, iba y venía, como no tenía abogado, ¿qué sabía yo? Cuando la gente me decía, ellos son tus abogados, ellos tienen que investigar, y así me decía yo, confiándome en ellos, iba y venía, se sabe o no se sabe, mira, yo quiero que encuentren, así. Y con que me salen, cuando me caso con la pareja que estoy viviendo en 2021, y recibo, después a los 2 días recibo la notificación de la imputación, que me dieron un golpe más a mí. Realmente yo no entendí qué es lo que está pasando conmigo. Yo digo, soy una mamá que me lo asesinaron, y ahora que me hagan esto, ¿y por qué no lo investigaron a mi expareja? Por lo menos no hicieron nada, o sea... Zaida, perdone que la interrumpa, le quiero hacer una pregunta. ¿Nunca nadie en el juzgado le explicó que usted tenía derecho a una defensa? ¿A una persona que se ocupara de usted, de controlar las pruebas? Es un derecho de todos los ciudadanos argentinos. Nunca, porque tengo entendido que estuvo sin defensora. Sí, porque a mí no me dijeron esas cosas. Después del día que me imputan en 2021, ahí sí, en ese papel sí dijo que tenía derecho de conseguir abogado, eso. Y después, más antes, yo estaba sola, porque intendente de Almirante Brona, cuando me dio su mano derecha a un abogado y me dijo, mira, te doy mi mano derecha, el abogado, él va a estar sin que pagues nada, así me dijo, pero ese abogado estuvo 2 meses nomás o 3 meses nada más conmigo, pero yendo a fiscalía preguntaba igual que yo y la misma respuesta le daba y no había otra cosa, o sea, yo no conocía mi causa, qué era la causa, nada de eso, a mí nadie me explicó todo eso, y yo no sabía nada. Y yo cuando, como mamá, iba a la fiscalía, a veces me atendía, a veces no. Cuando me atendía me preguntaban con quién me fue. ¿Y al abogado nunca le reclamó usted? ¿Usted conversó con él? Porque acá hubo alguien que actuó muy mal, esta gente de la Defensoría y del juzgado. Y así, porque después cuando me notificaron que estoy imputada, bueno, de ahí nosotros, una de los ministerios de la mujer, creo, me asesoran un abogado del Estado, bueno, y ese abogado nunca se ocupó en llamarme, mira, yo soy tu abogado, mira, esto vamos a hacer, mira, Zaida, o explicarme por qué está imputada, nada de eso. Encima yo tenía que insistir en ir a tribunales queriendo qué es la causa, por qué está imputada. No, y el abogado dos veces nomás se dio la cara conmigo y así. El único que me mostró, mira,
Dice que vos llevaste a tu hija con carita triste, dice aquí una vecina te vio y así llevaste y volviste, llevaste bolsa negra y volviste y así. Y yo digo, eso es falso, yo soy una mamá, ¿por qué lo haría a mi bebé? ¿Por qué lo mataría yo? ¿Por qué? Yo no soy un monstruo, decía, yo no tengo por qué estar sentado en esta silla de los asesinos, a mi bebé me lo mataron, decía yo. Yo tenía ganas de tirarle con ese papel mismo en su cara, porque yo digo, ¿cómo es posible que me digan con eso, falso testimonio? Yo digo, estoy diciendo la verdad, ¿por qué lo haría? Es mi única hija, es mi bebé, mi única hija que yo amaba. Y nada más que me lo arrebaten así. Y realmente para mí es indignante lo que me hicieron la fiscalía. Yo digo, ¿qué le cuesta a los demás, no? Bueno, tengamos esperanzas de que solucionar esto, ¿no? O sea, usted ahora tiene una abogada de confianza suya. Sí. Gracias a Dios que ahora tengo mis abogados, que gracias a ellos que ellos no me quieren meter porque dice que a mí me estaban por meter así de calladito adentro. Y yo digo, ¿con qué pruebas? ¿Con qué me querían meter adentro a mí? Y yo digo, ¿cómo? Si tenían sospechoso que había entrado antes que yo llegue del banco, había una chica que estaba ayudando, había entrado a mi casa. Y hay declaraciones de eso, contundentes, está en la causa, hemos encontrado con mi abogado Ernesto Flores, y eso ocultaron, ni siquiera ellos se pusieron a investigar, y hasta el día de hoy ellos están ocultando. Por eso yo digo, si no es mi expareja, tiene que ser esta pareja, esta chica que yo menciono. Por eso yo exijo que tienen que investigar, porque no puede quedar en impune de mi hija. Lo que hicieron a mi bebé, tienen que pagar los culpables. Hasta el día de hoy yo, a mi bebé, yo sufro como mamá. Bueno, voy a sumar a eso que está relatando Zaida, que quizás el abogado actuante revisó nuevamente toda la causa desde el inicio y encontró muchísimas contradicciones y testimonios que no se tomaron en cuenta, que se pasaron por alto, con el fin de incriminar a Zaida. Puede ser que ante que la justicia, que la cuestión administrativa muchas veces falla porque hay muchísimos casos, entonces van desestimando pruebas o prestándole la atención necesaria al proceso de la causa, al proceso de las testimoniales, ¿no? Seguramente puede pasar. Lo que estamos insistiendo y exigiendo es que se revise la causa, claro, que se tomen en cuenta los testimonios que ya están y que no están dejando presentar, y que este proceso judicial, patriarcal, racista, por el que atravesó Zaida y probablemente atraviesen muchísimas mujeres en su misma condición, que no vuelva a pasar, que podamos generar un antecedente para un montón de mamás como Zaida, con distintas situaciones, ¿no? A veces no se llegan al asesinato, pero sí inculpar a los hijos, ¿no? Porque somos migrantes, porque muchas veces hay falta de conocimiento, porque muchas veces hay falta de poder entender lo que la justicia ordinaria dice y hace, ¿no? Lo mismo que la perspectiva de las psicólogas o los equipos interdisciplinarios. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de construir hasta la próxima audiencia distintas entrevistas para poder contar el caso, pero además una iniciativa de un conversatorio, un panel donde los abogados puedan explicar la causa, donde Zaida pueda poner todas sus impresiones, todo su sentimiento y todo lo que le tocó pasar, en conjunto con otras colaboraciones, para que poder dejar un antecedente, para que la justicia actúe como justicia, ¿no? Y que podamos deconstruir de a poquito esa justicia patriarcal y racista. Bueno, pero lo que pasa es que a las mujeres, yo tengo un dicho de que las mujeres somos capaces en la letra de la ley, pero todavía se nos considera incapaces en la vida y en la justicia
porque no se nos cree. Denunciamos violación y a lo mejor primero nos hacen una pericia psiquiátrica a nosotras para ver si no fabulamos antes que al presunto violador. Se denuncia el abuso respecto a un niño, la mamá, y se insiste antes de ordenar que no se cese una visita o que se interrumpa si había ya un régimen de contacto ante una presunción de un hecho tan grave. No se nos cree, se mantiene el vínculo exponiendo al niño. Hay tanta jurisprudencia en ese sentido que nosotros lloramos. Hay un caso que tuvo que intervenir la justicia, digamos, en la Corte Interamericana, de una mujer que hay una tentativa de homicidio acreditada. El señor desaparece, cuando vuelve ya había prescrito la causa, se organiza, se le acepta un régimen de contacto a este hombre, y ahí este señor viola a esa hija, que termina, o sea, está plagada de historias. Es lo que no tenemos que permitir y que por suerte ahora están saliendo a la luz, porque las mujeres somos capaces y el principio indubio pro reo y pro homini es un principio constitucional, y acá, como vemos, se está subvirtiendo. O sea que estamos a disposición para seguir luchando para que Zaida recobre. Es una mujer todavía joven y tiene toda una vida por delante, y lloraremos porque se llora horrible, y más esta circunstancia de esta niña, que cuánto habrá sufrido, pero la mamá vive y tiene derecho a una vida digna, así que cuenten con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias, agradecer fundamentalmente al espacio que está motorizando la reforma judicial feminista, que es de donde nos conocemos. Muchas gracias por este espacio, porque es muy importante también que reciban a Zaida, que su caso sea uno de los tantos y que le podamos dar visibilidad y que esto pueda terminar y concluir con el sobreseimiento, pero además seguir trabajando para que esta justicia no siga trabajando en la impunidad y atentando contra... Totalmente, María. Pues en este camino estamos, Nelly, ¿no? Así es. Les mandamos un fuerte abrazo, Zaida, un fuerte abrazo, María, y acá estamos a disposición para seguir acompañando en los siguientes pasos, ¿sí? Vale, muchas gracias a ustedes, gracias por esta entrevista, muchas gracias. Yo lo único que quiero que se haga justicia por mi bebé y Ana. Acá estamos para apoyarte. Gracias por apoyarnos, muchas gracias. Un abrazo, Zaida, y un abrazo, María Pomacusi. Gracias, muchas gracias. Bueno, Nelly, se nos acabó el programa. Una musiquita, tendremos tiempo para... Y así un drama tan terrible. Nos despedimos con música y nos vemos el próximo martes, Nelly. Así es, hasta el martes próximo, y esperemos seguir poniendo al descubierto estos dramas, que no es justo. La vida, estamos acá para no sufrir tantas injusticias. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña
vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. ¿A dónde llega la radio? No puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje.